Saludos, amigos y amigas, estamos en Comunicación y Vida. Pensé en el libro, en esta semana se ha estado recordando el día del libro y una vez leí que los libros no muerden. Eso era un eslogan, ¿usted recuerda eso? Como un incentivo. Ay, está bien eso. Sí. Compararlo con perros. Sí. Hay muchas actividades en estos días, ciertamente. Sí. Yo no me estaba acordando, hasta yo estoy involucrado, porque hay en la Madre y Maestra el 15 de mayo, hay una actividad, la feria del libro que hacen también. Entonces hay un panel sobre mi obra. Entonces, mira, ahí va a estar el amigo Bruno Rosario, me parece que Fernando Cabrera, y no recuerdo una tercera persona, porque iba a ser José Mármol, Sí. pero después resultó que tenía un compromiso y no pudo. Y así el Colegio Sagrado Corazón de Jesús también. ¿Sabes qué? Sí, a propósito le iba a decir, felicitar al movimiento de Cursillo de Cristiandad, que durante ya muchos años tienen su encuentro en la Feria del Libro Católico, en la Casa San Pablo. Pero usted y yo hemos hablado, pero usted no ha saludado. ¿Y qué fue? Saludos, sí, Polo, sí. ¿Cómo están por allá? Entre y siéntese. Pero señores, sí, Feria del Libro Católico. Pero yo le dejé unos libritos allá. Espero que los muevan ahí en esa feria. Aunque, bueno, yo no sé, a uno no sabe. Pero quizás el tipo de libros que se maneja ahí no es necesariamente lo que yo escribo, porque yo no me sujeto a, como me preguntaron, digo, yo escribo, pero no con la finalidad de, más bien para expresarme, porque escribir también es un desahogo. ¿Tú lo sabías, sí, Polo? Sí. Y a veces un compromiso. No, siempre es complicadito, pero son maneras que uno tiene de, incluso cosas que quisiera decirlas y conversarlas con alguien, no siempre uno encuentra interlocutor adecuado, o no tiene con quién, o hay pero no les interesan los temas tuyos. Entonces tú conversas con la humanidad, conversando con la brisa y con el tiempo. ¿Qué era eso? Conversando con la brisa y con... No, ahora me fue. ¿Qué? ¿Cuál era? No, se me fue. Tú sabes cuál es. Sí. Esa es una canción viejísima. Él no volvió a cantar nada de eso de antes. En ningún concierto tú lo ves con ninguna de esas canciones tan sanas que él tenía. Es conversando con la lluvia y con el viento. Conversando con la lluvia y con el viento. A propósito, llega a mi mente ahora José Francisco Madera, periodista, abogado de aquí de Santiago, y entonces su última obra, su más reciente, buscando el título, que esto no es novela, que esto es escritos a mi manera, lo tituló él, porque le decían, no, que eso no es cuento, que eso no es... My way. A mi manera. Bueno, usted y yo comenzamos hoy bien, medio literal. Voy. ¿Me concentro? No, todavía. No, todavía. Pues ya. Porque voy a saludar a un amiguito suyo, Polo, que se llama Jochi Sánchez. Sí. Entonces, muy querido. sabe que se mantiene pendiente, muy oportuno. Jochi Sánchez, que tuvo grandes problemas de salud y gracias a Dios, después de eso anda él presentando el concierto Salvémonos, que son composiciones de él. Más bien ya existían arreglos. Ahí hasta Víctor creo que sale. Sí, Víctor. Y muchos. Yo fui a verlo cuando el lanzamiento, que fue en el Gran Teatro del Cibao. Ahí estuve yo.
Después él tuvo un concierto en el Centro León y ahí se emocionó, creo que le conté a usted. Ahora fue reciente ya. Sí, reciente, contando el papel que jugó su fe sobre la Virgen María. Bueno, ahí tuvo Maridalia Hernández, Pavel Núñez y otros más. En persona. En persona en el patio caribeño del Porque Centro ellos León. intervienen en el video en el que presentaron, que con eso fue el lanzamiento, como te dije, en el Gran Teatro del Cibao. Bien, pues también debo dar las condolencias a la familia de doña Mao Leonidas Garavito. Ese apellido, ¿tú te acuerdas que? Sí, San Cristóbal, dijo usted. ¿Tú te acuerdas que saludé a Onésimo Garavito, que vino de Estados Unidos, nos encontramos en Santo Domingo, con Giorgi, el que lo acompañaba? Entonces ahí, esta doña era tía de él. Y yo le encomendé que me le diera saludos y que le dijera que estábamos rezando por ella porque estaba enfermita, la estaban dializando. A los 2 días me mandó a decir un sacerdote de allá de Baní que había fallecido. Entonces doña Mao era un tronco de fe de la comunidad del Cacao de San Cristóbal. La esposa de Enrique, un patriarca de ahí, que ya falleció también, yo los conocí a los dos. Pues ahora la familia de ella, que la tenemos muy pendiente y que le conservamos ese afecto. Ahora sí, Polo, si tú quieres... Me recojo porque vamos a entrar ahora a la palabra. ¿Algún evangelista? Bien, hoy vamos con un trozo de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Porque correspondería el Evangelio de los 2 de Emaús, y ya lo tratamos. Entonces hoy quiero que nos fijemos en el capítulo 2, es decir, empezando los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2 a partir del verso 14, una selección de versos de ese capítulo 2. No era posible que la muerte los retuviera bajo su dominio. Así ponen como título a esta perícopa o pasaje tomada de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó la voz. Hay que destacar las cosas, Polo, porque aquí se dirá, Pedro, sí, muy bien, y sigue para adelante. Sí, pero de entrada tenemos que ver Pedro y los 11, hace unos días antes de este suceso que se relata hoy, ¿a dónde estaban? Trancados. Por miedo. Por miedo a los judíos, como lo destacamos anteriormente. Por miedo. Y no se escamotea la cosa para decir eufemísticamente, como precaución. Temeroso. Como precaución estaban con las puertas cerradas. No, por miedo a los judíos. Y sin embargo, ahora, bien, Pedro, ¿qué más? ¿Qué tenía en su contra Pedro? Como la imprudencia. Impetuoso, sí. Impetuoso, Polo, que no te oiga la Real Academia Dominicana. Entonces, imprudente, mira por ejemplo hasta qué llegó, negar y renegar de su maestro. ¿Por qué llora Pedro? Su poema. Sí, que ahí, una cosita sencilla. Sí. ¿Por qué vas llorando si eres tan valiente? Dios. Lanzaste promesas firmes como rocas y se las llevó el viento. Entonces... Pero también las rocas. Sí. No, llora entonces Pedro, que también las piedras, piedra es lo mismo que Pedro, Cefas, que también las piedras
a fuerza de lágrimas se ablandan el pecho. Bien, pues entonces ahí está. Bien dijimos Pedro, y cualquiera, sigue para adelante, un nombre. No, un hombre con una historia personal, incluso de fragilidad, de debilidad, como es negar de su madre. Usted sabe lo grande que es que cuando usted confíe en que alguien lo va a respaldar, el otro siga por ahí. Yo ni conozco a ese hombre. Eso hiere profundamente a una persona. Entonces, ¿por qué menciono eso, Polo? Porque todos somos Pedro en el sentido de un ser humano, y un ser humano, búsquele por algún lado que cojea, porque no hay ser humano perfecto. No hay ser humano perfecto. Hay gente buenísima, eso sí, pero es humano en el sentido, entonces alguna cosita, en algún momento aparece la fragilidad, no tiene que ser en cosas graves, pero, entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el valor que yo le veo? Se podría decir el valor modélico, como dicen, es un paradigma para nosotros. Entonces, si así sucedió con este Pedro, así puede suceder con nosotros. Que a pesar de su fragilidad y sus limitaciones, Dios lo eligió y ahora está al frente, como si fuera el gran valiente, el hombre impecable. No, no siempre fue así. Llega a mi mente cuando usted hablaba, una gente buenísima, pero no somos perfectos, recordando al padre Aridio Luzón en una homilía. ¿Al padre? Aridio Luzón, Ajá. en una homilía en la parroquia San Pedro y San Pablo del Ensueño. Y me gustó y la he incorporado, el que decía, consejos vendo, pero para mí no tengo. Ah, sí. Que son refranes antiguos, llenos de sabiduría. Mucha. Consejos vendo, pero para mí no tengo. Sí, entonces, luz de la calle y oscuridad de la casa. Se dice también, fulano es luz de la calle y oscuridad de la casa. Y otra gente dice, o candil de la calle. Otra gente, en la calle es un bizcochito, pero en la casa ya eso es más aterrizado todavía. Sí, o sea, es la mitad, porque no explica la otra mitad. No se queda ahí. Sí, entonces, bien, no es que justifiquemos, porque podría ser que diga, pero entonces todos somos pecadores. Te voy a contar una anécdota que tú no la sabes. Vamos a ver. Para que tú veas que todavía quedan que tú no sabes. Sí. Y esa me la contó Monseñor Flores. Ya tú sabes. Sí. El aprecio, que le tenemos, la alta estima que le tenemos a Monseñor Flores. Entonces, como dicen, grande entre los grandes. Un ser humano. Entonces, que a él le tocó, ya tú sabes en qué año sería eso, estaría jovencito, y le tocó predicar en Esperanza de la línea noroeste. Sí, de Mao, municipio de Valverde. Adivina con quién, con el padre Bisonó. Ajá. Sí. Entonces, que me lo contó Monseñor Flores a mí. Primero predicó el padre Bisonó, estaba jovencito. Sí. Porque ellos fueron compañeros de seminario en el Santo Cerro, junto con Monseñor Adames. Sí. El padre Juan Emilio González Bisonó, pero conocido como el padre Bisonó. Entonces, me decía Monseñor Flores que el padre Bisonó era un retiro para hombres de ese pueblo y de esa zona. Entonces el padre Bisonó, como para ganarse a esa gente, les decía, dice, porque yo soy tan pecador como ustedes, no sé cuánto.
le decía. Monseñor Flores luego lo llamó aparte y dice, Millo, porque así era que se decían, no le decían nada del nombre ni apellido, Millo. Entonces decía, Millo, aunque tú tengas esa conciencia así, no se lo exprese así de esa manera a esos hombres, porque entonces ellos van a creer que pecar no es nada. Entonces dígame usted, estamos tratando de que se conviertan. Entonces, porque todos somos pecadores, yo soy tan pecador como ustedes. Entonces, bien, eso me vino a la mente porque al hablar de la fragilidad y la debilidad de Pedro, no estamos justificando y que uno se lleve de eso y nunca se corrija. Entonces, no señor, eso es muy diferente. La enseñanza grande es otra aquí. Y es que aún siendo personas frágiles y pecadoras, Dios las puede poner en un nivel superior como instrumentos de salvación para que vayan en nombre de Él. Y esa enseñanza sí es grande, porque entonces nadie puede decir y alegar limitaciones y no sé qué. Si usted le responde a Dios, Dios lo capacita para que haga la obra que Él le encomienda. Y es lo que sucede con Pedro. Entonces, el miedoso que estaba trancado y el imprudente y todo, ahora lo vemos frente a las autoridades y a todo el mundo, que ahí es donde continuamos. Junto con los 11, faltaba uno. ¿Quién era? Judas. Faltaba Judas. Judas. Acuérdate que hemos mencionado en algún programa, Polo, que Juan Bosch escribió un libro que se llama Judas el calumniado. Entonces yo te dije... a veces usted decía que es muy difícil, o sea, perdona la expresión, pero que es un poco atrevido meterse en este terreno. Sí, era la idea, porque yo dije, el autodidacta es audaz, dije yo, sí. Porque siempre Juan Bosch se preciaba de ser autodidacta, o así lo decían sus seguidores, etcétera. Entonces, y también no se me olvida que cuando él le pidió a un cubano muy renombrado que le escribiera el prólogo de esa obra y él le explicó lo que era, dice, la familia de Judas te lo agradecerá. Le dijo, cuando le explicó lo que era. Entonces, tomando algunos detallitos de redacción, textos antiquísimos que han ido de mano en mano, entonces Bosch hace un análisis. Además, él se centra mucho en el destino, como diciendo, si estaba destinado a perderse, no es culpable. Entonces, a qué profundidad habría que llegar y leer a San Agustín. Y entonces, pero Bosch no tenía por qué llegar hasta allá. Entonces, ahí está la audacia para mí. Él hace un ejercicio interesante de leer y averiguar, pero hay un trasfondo que Bosch no lo conoce. Por ejemplo, el trasfondo del designio divino y de cómo entender lo que antes se hablaba tanto, el destino. El destino. Entonces, eso es un tema largo en teología. Juan Bosch no tenía por qué saber teología, pero le dio por defender eso a propósito de que Pedro con los 11, y entonces digo, faltaba Judas. Y entonces todos los evangelistas que son, como yo te mencioné, de San Juan, que se decía que era como un idealista, y cuando la arqueología encontró las descripciones tal cual las pone él en el Evangelio, aprendieron a respetarlo. Entonces, esos evangelistas iban a hablar mentira de un compañero. Tendría que estar requete comprobado que traicionó. Entonces, bien, pero se le alaba la intención del profesor Bosch, que quiso
defenderlo. Por eso solo hay 11 aquí, porque ya el pobre terminaría hasta ahorcándose, el pobre Judas. Y ahí, Pedro, lleno de autoridad, dirige la palabra: judíos y vecinos todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras. Israelitas, escuchen a estas palabras. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Un recuento. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado conforme al plan de Dios. Hay expresiones claves aquí. Él hace un recuento. Bien, se supone que ellos sabían lo que sucedió. Lo que no sabían es el trasfondo de historia de salvación. Es decir, que hay un plan de Dios realizándose. Desde antiguo. Desde antiguo, anunciado desde antiguo, conforme al plan de Dios que Él tenía establecido y previsto. Lo mataron ustedes clavándolo a una cruz por mano de hombres inicuos o impíos. Entonces, todo eso sucedió. Eso lo sabían muy bien los judíos. Pero Dios los resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que los retuviera bajo su dominio. ¿Quién? La muerte. Porque David dice, eso es el Salmo 16, lo que cita aquí: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Creo que nos llegó el tiempo de la primera pausa. Sí. Y después de la pausa continuamos con la palabra y otros contenidos que forman parte de este espacio Comunicación y Vida. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida, y estamos en la palabra, ya la última parte de este importante segmento. Bien, pues nos limitamos un poco porque es inagotable el tema de la resurrección y hemos abordado ese tema
en otras ocasiones, en varias ocasiones. Y tenemos 50 días. Ajá, y la cincuentena pascual hasta el 28 de mayo, que será el domingo de Pentecostés. Entonces tenemos todavía, pero hoy, ahora, en esta ocasión, yo quiero resaltar ya la partecita final. Lo anterior era Pedro citando la Escritura para explicarle al pueblo lo que tenía que suceder, cuál era el plan de Dios. Aunque fue algo atroz lo que sucedió con Jesucristo, lo que hicieron las autoridades judías asociados con los romanos, pero la historia de salvación a veces se realiza por vías intrincadas, difíciles de comprender. Y eso es lo que trata Pedro de explicar al pueblo. Ahora destaco esta partecita final. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esa es la partecita que quiero resaltar ahora. Pedro dice, de que resucitó no hay duda, estaba anunciado de muchas maneras, etcétera, etcétera. No hay que mirar para otro lado, ustedes lo hicieron. Ahora, ese Cristo resucitado, hecho indudable. Y el otro hecho indudable es que nosotros somos testigos. No voy a extenderme en esto, pero a mí me gusta insistir en este punto. Si la resurrección no va a tener consecuencia en la vida de una persona, que no la mencione. ¿Para qué gasta la saliva? El que menciona y celebra Pascua de Resurrección tiene que ser bajo la condición de que va a permitir que Dios realice la obra del resucitado en la persona. Es decir, que lo convierta en testigo de la resurrección. Si no, tiene poco sentido. Cualquiera rememora un hecho pasado, Napoleón Bonaparte, qué sé yo, cualquier cosa de la antigüedad, la pirámide de Egipto, los faraones, y así no se puede abordar el tema de la resurrección. Tiene que haber consecuencias. Y eso es lo que significa, nosotros somos testigos. Es decir, no estamos mencionándole un hecho cualquiera que quedará en el aire. No, está clavado en la vida nuestra y ya no hay vuelta atrás. Y por eso, aunque prohíban que hablemos de la resurrección, tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Radicalmente testigos del resucitado. La vida de ellos cambió. Cambió completamente. Entonces la vida del cristiano, si no cambia, no tiene derecho a celebrar la resurrección ni a celebrar la fe cristiana. Porque la fe cristiana es para hacerse carne y sangre de la vida del creyente. Y si no, no ha funcionado. No es fácil la cosa, porque de darse un barniz cualquiera se da un bañito de una cosa, pero que les transforme el corazón, ese es otro tema. Polo, yo creo que es muy importante esta aplicación, que Dios nos ayude a cumplirla. Concluimos con la palabra y ahora entramos a la palabrita que tiene muchos seguidores y seguidoras. Una sola usted tiene hoy. Ya por donde quiera, sí. Vamos. No, por ser a ti, te voy a regalar en una. Dos. Sí, pero breve. Okay. Y estuvo muy de moda y estará de moda esto que voy a decir ahora. Virulento, sí. Viral. Las dos estarán de moda, que son como una. Virulento, ¿qué es? Ponzoñoso, maligno, ocasionado por un virus. Cualquiera cree que están hablando del coronavirus. Estuvo tan de moda y estará de moda.
porque el día que menos piensan, ahí aparece cualquier cosita insignificante para perturbar a la humanidad entera. Cualquier cosita como un virus. Ahora, virulento, aparte de referirse a ponzoñoso, maligno, ocasionado por un virus, también se dice de un estilo, de un escrito, de un discurso virulento. ¿Qué quiere decir? Ardiente, sañudo, ponzoñoso o mordaz en sumo grado. Eso dice la academia. Un discurso virulento quiere decir todo eso. Entonces, pero ya lo otro que se entiende mucho más cercano ahora. Viral. Sí. Ya viral no se refiere a virus, se refiere a que anda mucho en las redes. Por todas partes. A cualquiera que se hizo viral. No fue que le dio gripe por el virus, sino que anda en las redes por todos los lados. Lo que no entendí yo bien fue un titular. ¿Qué decía? Incendios en Chile. Sí. Cuando había incendios por todas partes. Dice, asciende a 12 el número de muertos en virulentos incendios en Chile. Yo no lo diría así. No. La virulencia yo la reservaría para otro tipo de fenómenos. Más de actitud, ¿verdad? Sí, porque esto sería más desastroso, destructivo, cualquier cosa. Pero así pusieron el titular y fue la agencia F que sirvió la noticia, la agencia F. Española. Y le puso virulentos a los incendios. La última, que esa me remonta a la infancia. ¿Cuál es? Polo, como fue tranquilito en su infancia, un niño bueno. Sí. A mí me dieron pela que no se cuentan. Yo tengo también. Sí. Voltereta. Nosotros dábamos la vuelta del toro. ¿Tú sabes lo que es eso? Así. Entonces hacíamos piruetas y se usaban mucho las maromas. Sí. Entonces todavía esas palabras están en el diccionario. Voltereta, vuelta cabeza abajo, dada en el aire o con un apoyo. Dio la voltereta, sí, que nosotros llamábamos vuelta del toro. Y había alguien que tenía tanta destreza que daba hasta 3 o 4 seguidas. Así. No, métete un día en YouTube, sí, y busca. Ahí hay unos morenos, sí, deben ser de África, que eso es increíble. Todas las vueltas y revueltas que dan en el aire y caen parados. Sí, sí. Eso abunda mucho. Entonces, pirueta es una cabriola o una voltereta, que también se dice. Son todos sinónimos. Maroma, vuelta maroma, que decíamos nosotros, sí, también se usa como pirueta. Pero maroma significa cuerda gruesa de esparto, cáñamo u otras fibras vegetales o sintéticas. Una maroma. Así no se usa aquí. No, no. Aquí eso se llama soga o lazo. Maroma aquí se reserva solo para la pirueta que se dan en las volteretas en el aire. Usábamos la gangorra para los trompos. Bien, Polo. Pues ya. Terminamos. Entonces voy de una vez después de la palabrita. Pero déjeme separar la palabrita de lo que viene. Polo, caramba, ese timbrecito sufre con Polo. Sí. Pues bien, miren, quiero hacer referencia a esto brevísimamente. Tengo otros puntitos que vamos a ver si nos da el tiempo, porque yo anduve también por los melados de Baitoa, lo sabe Polo. Tierra Nueva. Celebrando la Divina Misericordia con la hermana Aracelis y un gran grupo de gente. Todavía no tienen dónde alojarse, pero preparan ahí unas lonas y unas cosas. Y hace calor. Sí, dímelo a mí. Sí. En lo que se construye, quieren hacer ahí un centro de espiritualidad. Qué bueno. Dedicado a la Divina Misericordia en los Melaos, que eso está como 10 kilómetros después de Tino, del diácono Tino, del colmado Doña Mama Ana.
Ya, por ahí es que está. Entonces, y próximo a llegar al municipio de Baitoa. Es próximo ya. Sí. Entonces también el sábado 29 de abril se va a dar el primer Picasso de un hogar Niños de Dios, que es de las comunidades Mustard Seed, en inglés se nombran porque allá fue que nació, en Estados Unidos, semillas de mostaza. Entonces ellos construyen unos hogares para niños especiales y la van a construir en la comunidad de los Paulinos, en la carretera de Canca Las Reinas. Ok, qué bien. Yo pienso estar ahí, Dios mediante. Hogar Niños de Dios, es una obra muy bonita la que ellos realizan. Aquí tienen su sede en Sosúa de Puerto Plata, ahí es que está la sede de ellos. Pues queremos saludar con mucho cariño a todas estas personas y también estas buenas iniciativas, Polo, que se realizan. Obras de amor, de bien. Tanta falta que hace acoger a los niños. Ahora está muy en boga, muy en el tapete el tema de los niños en condición de calle, por ejemplo. ¿Qué vamos a desear? Sino que encuentren personas que los acojan, las autoridades, las instituciones nacionales como CONANI, que se empeñen a fondo, porque es triste cuando tú vas de noche por ahí y ves jovencitas y jovencitos, ¿quién está pendiente de ellos? Y que no era común aquí en este país. Entonces ahora me dicen que son de las dos nacionalidades, tanto dominicanos y haitianos. Como haitianos. Bien, Polo, si tú tienes algo, dilo porque yo quiero presentar alguna cosita más. Bien, estuve en la zona cafetalera, por ahí después de San Víctor, en la montaña. Pero entusiásmate después que no mencionaste a Cáritas. Pero lo voy a decir ahora. Entonces, 18 centros educativos de esa zona de aquí, de Santiago, fueron algunos, con la espiritualidad de los hermanos de la Salle. Una actividad preciosísima. Terminamos con la Eucaristía que presidió el padre Diego Albercio Tineo. Una felicitación, vinieron del barrio Simón Bolívar, de la capital, de aquí de Santiago, de varias comunidades de ahí, del Caimito y toda esa zona. Alto de los Pozos, era como el centro, pero me decía un amigo, Alto de los Pozos, mire, ya no quedan tantos pozos, así que cuidemos la madre tierra. Y lo otro fue, bueno, siga usted porque... No. Lo de Cáritas, sí. Lo de Cáritas que usted estuvo bendiciendo, Sí. El almacén que era un sueño de Cáritas, tener para todos los medicamentos que reciben y ya se logró. Así que felicitaciones a todo el equipo que trabajó y sigue trabajando en esta obra. Hay una foto preciosísima ahí también. No, cantidad de fotos que... Juan Guzmán. Si no me equivoco, hace tiempo que Wilsenia las tiene. Así que... Bien, entonces... un intermedio, Polo. Lo de Cáritas, bueno, ya tú sabes que vamos creciendo poco a poco. Se necesitaba un almacén como centro de acopio, sobre todo de medicamentos, porque hay mucha demanda, gracias a Dios. Pues entonces yo felicité al diácono Yanni Díaz y a Yané Rodríguez y a todo el personal por el hermoso trabajo de la iglesia de la Arquidiócesis de Santiago, porque yo he visto que a veces las instituciones tienen el peligro de volverse un poco independientes. Es la iglesia trabajando bajo la autoridad de la iglesia. Entonces esos detallitos no conviene que se olviden. Como siempre digo yo, si sucediera algo al revés, ¿a dónde quién es que va? ¿Y a quién le va a caer en la cabeza? A quien está al frente. Está al frente de la diócesis. Entonces felicitamos de todo corazón a esas personas. Había tan buen ambiente. ¿Tú te diste cuenta? Sí. Un buen ambiente. Pues antes y muy bonito. Antes de que avance el tiempo, Polo, va una de humor ahora. Sí. Que es esa imagen que ustedes pueden... Hay cosas hasta medio penosas, pero no dejan de hacer gracia. Porque es ese niño
agarrándose del papá en un motor, pero el papá necesitaría 3 motores para abarcar su amplia humanidad. Sí. Entonces el pobre muchachito atrás, entonces que el papá le va diciendo, eso es que anda en las redes, Sí. el papá le dice, agárrate fuerte de mi cintura, y el muchachito dice, ¿cuál cintura, papá? Porque es un barril, no alcanza. es un barril, Sí. un saco de papa crecido. Sí. Entonces hay detallitos por ahí que no dejan de ser penosos porque a veces andan en riesgo los niños en los motores. Tú has visto que los montan detrás, delante, hasta en el timón del motor. Van 5. He visto yo. A veces. Por ahí yo mismo tenía fotos de motores, la familia entera en un solo motor. Sí. Cosas como dicen que solo se ven en este país, en la República Dominicana. Mira, aprovecho también, aparte de cualquier detalle que tú tengas, sí, tengo. Esto que salió hace un tiempo, yo lo recogí de las redes, pero salió también, no recuerdo dónde, en la prensa nacional. Y son 2, dice, en Colorado, Estados Unidos. Estuvieron 16 años casados, pero una prueba de ADN los devastó, dice el titular. Sí. Y, entonces tú tienes que entrar a ver que el artículo lo que dice, tenían 3 hijos ya, después de 16 años casados, y se hicieron por no sé qué motivo una prueba de ADN y salieron primos hermanos. Entonces, ahí plantean que estuvieron pensando si debían separarse, no sé cuánto. Pero después que tienen 3 muchachos, no. ¿Qué es lo que tienen? Sino que afrontar. Entonces, me vino a la mente la realidad de abundante endogamia, como se llama ese fenómeno, que se usó aquí en el país. Cuando se casaban familias con familias internamente, se llama eso endogamia. Entonces, aquí hubo un tiempo en que se usó mucho. Yo mismo tengo gente mía que son bretón 2 veces y son de los mismos. Sí. Entonces, hasta personas familiares, parientes muy cercanos míos. Eso se usaba mucho antes. Y por ahí andan hijos de primos hermanos. La gente siempre tiene un poco de temor. Sí, por la de que la consanguinidad traiga consecuencias genéticas. ¿Y qué ha sucedido? Y que ha sucedido. Sí. Ha sucedido. Y por eso la iglesia en este país incluso hizo un trabajo que debe agradecérsele. Y es que no permitía los matrimonios cuando había gran cantidad de matrimonios por el sacramento. Sí. Y la iglesia no permitía a cierto grado de consanguinidad, ya no permitía el matrimonio. Por el bien. Y por ejemplo, para casarse primos hermanos, se necesitaba una dispensa que venía del arzobispado de Santo Domingo, porque abarcaba todo el país. Yo mismo llegué a encontrar en los archivos del arzobispado de Santo Domingo dispensas por consanguinidad de fulanito con fulanita de muy distintos lugares, porque una vez, cuando estaba en lo del libro del apellido Bretón, duré un tiempo considerable revisando los archivos. Indagando. Entonces la iglesia se cuidaba mucho en eso. Entonces, para evitar asuntos genéticos, nacían especiales, medio alocados, hay de todo. Entonces, y hasta los viejos más parranderos y mujeriegos, que eso hay que decirlo, tomaban su precaución. ¿Cuál era la precaución? No era la mejor, pero cuando salían a parrandear y tenían hijos por otro lado, y esos hijos comenzaban a crecer, le decían a los otros hijos, en tal lugar tengo una hija o un hija. No fuera cosa que salieran los varones de aquí y se casaran con una hermana. Que hay canciones que reflejan esa realidad. Entonces, todo eso, a propósito de esto que es Colorado, Estados Unidos, anduvo circulando en las redes y en la prensa nacional,
Entonces me vino a la mente eso. Todavía es saludable evitar la endogamia, es decir, que una familia se concentre en ella misma para las uniones, porque está comprobado que puede haber problemas genéticos. Entonces, creo que es un temita que no es ajeno a nuestra realidad cultural, todavía. Y antes lo fue mucho más, pero todavía. Y aún viejos abusadores del tiempo de antes, que hay que perdonarlos, tuvieron la precaución de anunciar. Polo, ¿qué tienes tú? Yo tengo que me reportan el programa tantas personas, por ejemplo, el doctor Milton Rodríguez, su esposa, nuestra querida amiga Juliana, también en Santo Domingo, recuerdo siempre a usted que nos dice si medir audiencia, en qué lugares tenemos más, por ejemplo, allá en Santo Domingo, el sector Kennedy de la parroquia Santa Teresita, Gloria Martínez, que es hermana de Juan Martínez, el joven que yo le hablé de Palmar, allá por Altamira, y otras personas más que a uno se le olvidan los nombres, porque a veces lo vemos a comienzo de semana. Así que gracias y siéntanse saludados de parte de Monseñor y un servidor. Y con relación a lo que usted decía ahorita también, de familia, primo con primo, como las comunidades eran pequeñas y no había tantos roces, las universidades han ayudado, que se conocen jóvenes de diferentes pueblos, y todo eso, cómo ha crecido la población también, aunque había familias que preferían uno más cercano a uno que viniera, un Juan de los Palotes, decían antes, en ese caso. Más vale un malo conocido que un bueno por conocer, decían. Bien, pues, aprovechando unos minutitos y siguiendo un poco en la dirección del temita anterior, yo quiero referirme a esto, que es una simplicidad. He visto que se ha puesto de moda las proposiciones matrimoniales, a eso me refiero. Las proposiciones matrimoniales. Tú seguramente, supongo yo, Polo, vamos a ver. Supongo que tú te habrás dado cuenta de que sale por ahí que en medio de no sé qué se presentó alguien con un anillo en su cajita, en un cofrecito, y se arrodilla a proponerle matrimonio. Entonces, en los lugares más inverosímiles, aquí tengo una foto en medio, que no sé ni siquiera si podría ubicarla ya esa foto, en medio de una graduación, ahí mismo se arrodilló uno con el anillo en la mano a proponerle matrimonio. Entonces, bien, nada de eso es malo, nada de eso es malo. Lo que yo veo es que hay modas que pueden servir hasta para banalizar un acto que es de por sí grandioso, comprometedor, hermoso, lo que sea. Entonces, puede que la vanidad lleve a debilitar una realidad que es tan comprometedora y hasta sagrada. Entonces, como si inventaran de que celebrar el matrimonio en medio de un vuelo, de un avión. Como a mí me lo mencionaron una vez, de que como que había que dar permiso para todo. Yo escribí una circular diciendo, en los lugares sagrados, ahí se celebran los sacramentos. Ahora que usted se vaya a celebrar después a un patio, a un jardín o a donde quiera, un paraíso, a donde quiera o pueda, porque a veces son caprichos de ricos, caprichos de ricos. Los pobres se casan, si se casan, a donde pueden. No, pero tiene que ser en no sé a dónde. Entonces se mete la vanidad y mata la sacralidad de la unión matrimonial o de la unión de dos personas. Entonces a eso es que yo me refiero. Al estar con el aspaviento y un espectáculo, un avión que está aterrizando y usted se pone adelante con la muchacha para declararle, y ahí mismo los matan y quedan los dos casados. Esto es comunicación y vida. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final.
Hoy te pedimos, Señor, por los jóvenes, muchachos y muchachas, que unen sus vidas respetando la sacralidad del vínculo conyugal. Te pedimos por ellos, para que siempre tengan en gran estima y valor esa unión, que no la banalicen, que no la desconsideren con modas pasajeras, sino que procuren siempre tu bendición, para, a ejemplo de tantas personas en este país y en el mundo, que puedan perseverar bendecidos siempre en esa unión. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Nuestra invitación para la próxima semana, para que nos encontremos en Comunicación y Vida.